está cambiando. Al lado del Teatro Chino, uno de los íconos más importantes de esta ciudad, se levanta en construcción el Museo Madame Tussauds, que ya tiene edificios en Londres y en la calle 42 de Nueva York. Desde este punto, que puede convertirse en uno de los más visitados de los Estados Unidos de Norteamérica, volamos a conversar con Zulay Henao, una hermosa colombiana que ya está haciéndose su propio camino acá y que muy pronto podría estrenar Estatua de Cera. Mira, ¿qué tal esta experiencia? ¿Cómo te descubrieron para que participaras en la película? Sé que habías hecho otras antes, pero ¿tiene que ver con eso? Sí. Mira, Víctor, primero que todo, esta experiencia ha sido lo máximo para mí. Me han dado la oportunidad de trabajar con un director espectacular, con unos actores que en realidad me han ayudado a mí bastante y con un equipo bien bonito. Esto llegó porque yo estaba en Nueva York en ese tiempo y simplemente fui a la audición. Me mandaron para la audición, audicioné como 4 o 5 veces creo que fue. Y bueno, lo último salí yo la que me gané el lugar, pero de verdad que ha sido una experiencia tan bonita. He conocido un montón de gente que me han ayudado bastante y bueno, espero que aquí en Venezuela la apoyen y que les vaya a gustar y que me sigan apoyando a mí también. Seguro, Zulay. Bueno, no solamente te están viendo en Venezuela, también en Puerto Rico. En Puerto Rico. En Cúcuta, en Colombia. Mi gente en Cúcuta y en Puerto Rico, que he estado bastantes veces, y mi gente colombiana, que los quiero tanto. Qué bueno, qué bueno. Mira, cuéntanos un poco acerca de tu personaje en Fighting. Bueno, ella es una persona que se siente en un momento en su vida que está bien sola, que no ha realizado sus sueños. Yo creo que muchos de nosotros también podemos relacionarnos con ese sentimiento de tal vez no voy a llegar a lo que yo quise hacer. Entonces ella es una persona que está en un lugar de su vida que está peleando. Y yo creo que el título de la película llega a tocar a todas las vidas de los 3 personajes. Ella conoce a este muchacho y tiene una relación muy inocente y muy bonita desde el principio. Y ellos dos se ayudan a otra vez poder confiar, que yo creo que es algo que ellos no han hecho en mucho tiempo. Ella vive en Nueva York, es una madre soltera, se siente sola. Entonces es una película donde empiezan otra vez de nuevo. Y yo creo que muchos de nosotros en la vida andamos en la vida siempre culpándonos y no nos perdonamos. Esta película es de perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y de seguir adelante de ese momento de donde estamos, de ese punto de su vida donde está ella empieza de nuevo y empieza otra vez a confiar, a enamorarse, a seguir sus sueños, y entonces es bien bonito. Se parece en algo esa situación en lo que te ha pasado a ti en la vida ahora? Porque tú te criaste en New Jersey, sí. Nueva York tiene mucho que ver contigo. Sí. Fíjate, yo creo que es algo que todos nosotros podemos relacionar, porque todos nosotros yo creo que todo el mundo se ha sentido en un momento en sus vidas donde no sienten que las cosas están yendo como uno en realidad hubiese querido o claro, como uno las planeó. So yeah, of course, yo pienso que tengo muchas maneras en que traerle luz al personaje, porque yo conozco esas peleas y conozco esos pensamientos y conozco esos miedos, claro. Siendo actriz los conozco muy bien. Claro que sí. Sí. Bueno, te felicitamos, Muchas lo has hecho muy bien. Gracias, Víctor. ¡Qué bella, Dios mío! Ay, gracias, Víctor. Ay, bienvenida. Hasta la próxima vez. Cuídate. Muchas gracias. Okay. Si una película aparece en la cartelera del Grauman Chinese Theater, tienes que salir corriendo a verla. Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Paul Walker, Vin Diesel, Fast and Furious. What we were trying to accomplish with this installment is to up the ante on all the action. And also to present a lot of elements in car chases and car races that no one's ever seen before. A lot has changed. You're right. The first race in the movie takes place between Vin and Paul, and we kind of get to relive that quarter-mile race that was so famous in the first one. Proceed to the highlighted route. They have 2 completely different driving styles.
Brian is, I think, more finesse and more organic and kind of just makes his way to the finish line to busting the bad guys. And Dom is more bullheaded. He just goes blasting through everything, taking stuff out. With really no care for his car or anything around him. It's a fun contrast. Both those cars have their strengths. The Chevelle has more horsepower, the Skyline handles better. And when you throw them into a scene like, driving through downtown LA, there's just no way to say which car is going to come out on top. Please obey all traffic laws. I was thinking about how can we make this different, and most cars have the GPS, and I thought, wow, it'd be interesting to explore it. Right turn ahead. This race is using all the skills. We have a little bit of drifting, we have a lot of just high-speed driving, and we're even jumping cars and going down hills and doing a little bit of off-road stuff. We try to hang it out there and push the envelope always. It's a fun race. Rerouting. You shut up! It is really well done. It is really well done. This might hurt. There's two incredible action sequences that take place in the tunnels from Mexico to Los Angeles. I thought it was appropriate to have a tunnel chase because a lot of what takes place is the smuggling of drugs. We've been hearing that for years, right? Underground tunnel systems across the border. And we got huge chase sequences through them, and it's pretty wild. It's my world now, baby! They don't really know where these tunnels go, and there's blind turns and a lot of hazards all along the way. The speed at which we're doing it is what's really crazy, because there's really no room for error. There's maybe a foot to spare on either side of the car. We're going through these tunnels at anywhere between 65 and 80 miles an hour. We're taking paint off on the inside of the walls, and so it's not the smoothest driving conditions. It's always fun because you're racing cars and you're doing stunts in cars that everybody would love to do. At least we know you can't beat me straight up. I didn't know there were any rules. The key thing that we talk about always is that this movie has to feel real, has to feel street, and I don't think you could ever replace that real visceral feel of real cars at real speeds, having real accidents. I wanted to make sure that someone that is into cars, when they watch the film, they will get all the subtleties. They will get a sense that, wow, that car, that move, they really did do it. There's gonna be very distinct chases and races. We're gonna go all out on this one.